Bueno, Gustavo, Uruguay y el mundo despidieron ayer a José Pepe Mujica, el viejo, como muchos de sus amigos le conocían, quien murió a los 89 años, una semana antes, de hecho, de cumplir cumplir los 90, debido a un padecimiento de cáncer de esófago que finalmente hizo metástasis y que terminó costando la vida. Algo que él sabía, de hecho, dio entrevistas hablando sobre el ocaso ya de su vida y que estaba consciente y tranquilo de que ese sería su desenlace. Él mismo hablaba y bromeaba diciendo que la parca siempre estuvo rondando el catre, que es una frase que se popularizó cuando dio la entrevista, me parece que fue a O Globo, que es un medio brasileño, en la que hablaba precisamente de su enfermedad. Y Pepe Mujica se fue como vivió todo el tiempo, una persona que aclaró en un momento que no vivía en pobreza, sino que vivía en austeridad, y que eso a él no le hacía falta nada más para vivir. No, y que él decía que las cosas simplemente hacía que se aferraran a cosas que no tenían ningún valor al final del día, que se iba tranquilo precisamente por eso, porque había luchado, había peleado por lo que creía y que se había ganado detractores, pero también se ganó el cariño de prácticamente todo el mundo. Y su última voluntad fue ser cremado y sus cenizas esparcidas en su propiedad sobre un secoya, en el que descansa de hecho una perrita que tenían él y su mucho. Esposa que querían mucho, sí. Exacto. Y con sus flores, porque era un hombre que intentaba cultivar las flores. No se preocupaba de que sus manos, sus uñas quizás tuvieran tierra, porque él era un hombre que amaba eso. Fue un hombre coherente con su vida, con su pensar, con su quehacer. Interesante, siempre decía, señores, aquellos que les gusta mucho el dinero, aléjenlo de la política porque no es bueno. Exacto. Porque son un peligro. No, porque ahora, por ejemplo, a raíz de su deceso, vimos en redes sociales, en medios de comunicación, políticos y políticas, no, todo el mundo está, por ejemplo, está lamentando. No, que citaban y ponían el ejemplo de Pepe Mujica, y obviamente no son pasos que van a transitar jamás. No. Ni aunque les cueste la vida. No les toca, no les corresponde. No, y se montan en la ola de lamentaciones, pero la verdad es que es un ejemplo que solamente es de la boca para afuera para ellos. Mira, yo te comentaba ayer fuera de cámara, lo voy a decir ahora aquí. Ocurrió cuando yo trabajé en la revista Amigo del Hogar de los Misioneros del Sagrado Corazón. Aquí se hizo una reunión del CELAN, que es la Conferencia Latinoamericana de Obispos. En ese momento, Monseñor Oscar Arnulfo Romero de Salvador vino, un obispo que también hizo una vida de acompañamiento con su pueblo más humilde. Y entonces se tomaron fotografías. Y hubo un obispo de un país centroamericano que dijo, miren, cuidado si me ponen una foto al lado de ese señor está mal, el Papa lo tiene censurado, es un hombre que se junta con gente peligrosa. Un hombre muy conservador que dijo esto. Luego matan a Monseñor Romero en plena misa, una barbaridad, que fue el movimiento de Arena que lo mató de extrema derecha, porque él denunció los crímenes. Y ese señor hipócrita fue capaz de venir aquí a decir que le dieran esa fotografía con su querido hermano, Oscar Arnulfo Romero, porque ya Romero era considerado como una especie de santo popular para la gente antes que lo declarara la iglesia. Y él quería darse ese lujo en ese momento cuando ya Romero estaba muerto. O sea, hay gente con dobleces, con hipocresía, doble rasero en esta vida. Eso es una rastrería. Así están haciendo mucha gente con Mujica. Ahora reivindicándolo. Ay, qué bueno, Mujica. No, y desempolvan esa foto y mira que no son nada, no tienen nada de su rectitud, de su ética, su integridad, ni de su que humildad. Ni siquiera les interesa tener. ¿Cuál político te ha visto que ame las flores, la sencillez? Ninguno. No, pero es que mira, de hecho, los medios de comunicación recuerdan cuando Pepe Mujica fue a votar a las elecciones de su país en el 2014 sin ningún tipo de seguridad, y fue en el mismo vehículo que tuvo durante años, que luego lo cambió por otro exactamente igual, porque ya no podía aguantar más reparaciones, no aguantaba más, y cambió el vehículo por otro exactamente igual que le regalaron sus amigos, y en eso se mantuvo todo el tiempo y fue a votar sin seguridad de aquí. Bueno, cuando fue presidente, la seguridad peleaba con él, porque decía, no hombre, no, si yo no le temo a nadie, yo no he hecho nada mal a nadie, y si alguien tiene algo contra mí, ¿qué yo voy a hacer? O sea, había casi que obligarlo a que aceptara algún tipo de vigilancia, de seguridad, porque él se sentía confiado. Y como tal, fue un hombre que vivió como pensó,
y así fue su despedida. Él estaba consciente de que su paso por esta vida había terminado. No lo hizo con lamento, ni tristeza, ni nada, como lo hace toda persona que esté consciente de ese paso que se llama dejar esta vida. Exacto. Que muchos dicen que ni siquiera se le debe llamar muerte porque la muerte no existe como tal. Usted como materia viviente, energía, se transforma en otra cosa. Sí, mira, déjame leer rápidamente esta cita de Pepe Mujica, que recuerda que a pesar de que fue un presidente que gozó de reconocimiento mundial por su forma de actuar y de pensar, y que siempre fue transparente, y respecto a su actuación en la política, no deja de reconocer que quizás sus pasos no fueron los mejores, o incluso quedaron cosas que él mismo deseó que pudieran mejorar. Que no pudo hacer. Que no pudo hacer. Y dice, yo me dediqué a cambiar el mundo y no cambié un carajo. Pero estuve entretenido y le di sentido a mi vida. Moriré feliz. Gasté soñando, peleando, luchando. Me cagaron a palos y todo lo demás. No importa, no tengo cuentas por cobrar. No se cansen de ser buenos, aunque bueno no sirve para mucho. Y termina diciendo, sirve para no arrepentirse con uno mismo. Eso lo resume todo. Eso lo resume todo. No tiene cargo de conciencia, ¿no? Pero no muchos, y más el quehacer político podrán decir eso. Antes de su muerte. Sí. Ni siquiera ahora y sobre todo después de pasar por el poder, que es la mayor de las tentaciones, donde todo se te presenta y se te brinda. De manera que yo creo que hay que, más que lamentar su partida de esta vida que ya él digamos que la vivió con todo. Hay que celebrar la vida de este hombre, su enseñanza, su ejemplo, eso es lo que hay que celebrar. Como decía Bernard Shaw, la gente no muere, agota su energía existencial y se extingue. Exacto. Como una vela que se gasta. Pero se mantiene su legado, que es lo fundamental, y esperemos que en algún momento en nuestros países, en América Latina, por lo menos que hayan otros Pepes, un 1% que hayan otros lo Pepe, que fue otros Pepe Pepe, sí, claro. Eso es un verdadero ejemplo para no solo Uruguay, sino toda América y el mundo. Y como tal, fue un hombre que fue admirado, querido, no solo por políticos y por gente del pueblo, sino estrellas del mundo del espectáculo iban a ver a Pepe porque era un hombre admirable. Sí. Bueno, tenemos que irnos a la pausa, pero solamente comentar dos cosas. Primero, que se ha propuesto un proyecto de ley para garantizar la seguridad de aquellos que invierten en República Dominicana en materia inmobiliaria, que es un dolor de cabeza ahora mismo para las autoridades debido a tantas muy interesante como le explica hay. a nuestro Jesús Geraldo. Geraldo, en acento, busquen ese trabajo, de lo que puede contener a la luz de lo que existe en otros países, porque mucha gente hace muchos sacrificios para comprar su casita, su apartamento y resulta estafada. Sí, otro comentario rápido es que se ha analista determinado que probablemente el Papa León XIV, su familia tiene origen cristiano. Señores, si siguen buscando van a encontrar que es de Marte. Yo digo que León XIV es un judío errante famoso. Ya no. Yo creo que tiene raíces en todas partes del mundo. Déjelo ser, el Papa León XIV es norteamericano y punto. Eso es lo fundamental. Aunque se sienta del mundo como debe ser un Papa. El Papa debe ser del mundo, exactamente. Vamos a la pausa, pero primero veamos la pregunta que hace Acento el día de hoy. ¿Qué saldrá de la reunión de Luis Abinader, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina, que de hecho se celebró el día de ayer? Unidad de dominicanos, solución al tema haitiano o ningún resultado. Recuerde que puede votar a través de acento.com.do, también a través de nuestras redes sociales donde pueden dejar sus comentarios.